Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. El universo del entretenimiento quedó profundamente conmocionado cuando Kerem Bürsin, uno de los actores más queridos de Turquía, confesó por primera vez que atravesó una enfermedad que mantuvo en secreto durante meses y que solo consiguió superar gracias al apoyo silencioso, constante e inquebrantable de Hande Erçel. La revelación, inesperada y cargada de emociones intensas, surgió durante una entrevista que inicialmente se centraba en su nuevo proyecto internacional, pero que terminó convirtiéndose en uno de los testimonios más humanos, vulnerables y sinceros que el actor haya ofrecido en su carrera. Kerem, con los ojos brillantes y la voz apenas controlada, narró por primera vez un capítulo que había mantenido oculto incluso para parte de su círculo más cercano, una etapa en la que su salud física y mental se desplomó de manera repentina, obligándolo a frenar, a detenerse y a enfrentar un miedo profundo que jamás imaginó vivir. Aunque evitó ingresar en detalles médicos, dejó claro que se trató de un proceso que lo debilitó emocionalmente, que lo dejó en un estado de fragilidad que nunca antes había experimentado. En esas semanas oscuras, cuando su energía desaparecía y sus pensamientos se nublaban, hubo una persona que estuvo a su lado con una presencia tan discreta como decisiva, Hande Erçel. No lo superé solo, confesó Kerem, con un temblor leve en la voz. Hubo un momento en el que pensé que no tenía fuerzas para seguir, que no iba a poder levantarme. Y entonces ella apareció. Hande. Ella fue quien me sostuvo, quien me recordó que no estaba solo, quien me miró a los ojos y me dijo que tenía que luchar, aunque yo ya no quisiera. Estas palabras, cargadas de gratitud y un cariño que la prensa ya está describiendo como uno de los vínculos más profundos que la industria ha visto, recorrieron el país en cuestión de minutos, provocando una ola de reacciones de fans, colegas y medios que aún no se detiene. Según una fuente cercana al actor, la enfermedad coincidió con un periodo en el que Kerem estaba bajo una presión profesional extrema. Entre rodajes, viajes, compromisos y expectativas crecientes, comenzó a descuidar su bienestar, hasta que su cuerpo finalmente le obligó a frenar de manera abrupta. Fue en ese momento cuando Hande intervino, no desde un rol de pareja, pues ya no estaban juntos, sino desde un lugar que él mismo describió como más profundo, la presencia de alguien que conoce tus sombras, que comprende tus silencios, que ve el cansancio detrás de la sonrisa. Hande, lejos de la atención mediática, habría visitado al actor en varias ocasiones, acompañándolo con una sensibilidad que muy pocos conocían. Se quedaba en silencio cuando él no quería hablar, lo hacía reír cuando las lágrimas amenazaban, lo animaba a seguir estrictamente las indicaciones médicas y, sobre todo, le recordaba cada día que su vida importaba, que su bienestar no era negociable. Kerem relató que hubo un día particularmente difícil en el que sintió que había tocado fondo. Recuerdo que estaba sentado en el suelo, sin energía, sin motivación. Me sentía vacío. Ella entró a la habitación, se agachó a mi lado y simplemente me dijo, no te vas a rendir. No mientras yo esté aquí. Nunca voy a olvidar esas palabras. Según el actor, ese fue el momento que marcó el inicio de su recuperación emocional. Porque, más allá de la medicación, de las terapias o del descanso que necesitaba, lo que realmente lo sacó adelante fue la certeza de que alguien creía en él incluso cuando él había dejado de hacerlo. La confesión tuvo un impacto inmediato en el público y en la prensa. Muchos destacaron el gesto de Hande como un acto de amor desinteresado, un tipo de cariño que trasciende relaciones, contratos, rupturas o expectativas sociales. Un cariño que revela lo que siempre se ha dicho sobre ellos, que su conexión no depende de etiquetas ni del estado de su relación, sino de un respeto profundo que jamás ha desaparecido. Otros han interpretado las palabras de Kerem como una confirmación de que el vínculo entre ambos nunca llegó a romperse realmente, sino que se transformó en algo más fuerte, más maduro, más humano. Por su parte, Hande aún no ha hecho una declaración oficial, pero fuentes cercanas aseguran que la actriz quedó profundamente conmovida al escuchar las palabras de Kerem. Se supo que se retiró unos minutos del set donde estaba trabajando para procesar la información. Según una persona del equipo, la actriz se llevó una mano al pecho, cerró los ojos y dijo, él no tenía por qué decirlo, pero me alegra que esté bien. Esa reacción ha desatado otra ola emocional entre sus seguidores,
quienes ven en su gesto una confirmación de la intensidad de su vínculo, incluso en silencio. Los psicólogos invitados a programas televisivos ya analizan la magnitud de esta confesión. Algunos afirman que superar una enfermedad no solo requiere tratamiento médico, sino un apoyo emocional sólido, y que personas como Hand pueden ser determinantes para que un paciente recupere esperanza y motivación. Otros incluso sugieren que este tipo de vínculos dejan huellas permanentes, que se convierten en fuentes de fortaleza que acompañan a una persona durante toda la vida. Lo que es innegable es que esta historia ha cambiado la percepción pública sobre Keram y Hand. Ya no se habla simplemente de una expareja mediática o de dos actores cuyas carreras coincidieron. Ahora se habla de dos seres humanos que, incluso después de seguir caminos distintos, conservaron un lazo tan fuerte que fue capaz de salvar a uno de ellos de una etapa oscura. Un lazo que no desapareció, que resistió al tiempo, a la distancia, a los nuevos proyectos y a las nuevas compañías. Keram, al finalizar la entrevista, dejó una frase que ya se cita como una de las más emotivas del año. A veces, la gente habla del amor como algo que empieza y termina. Pero lo que Hand hizo por mí, eso no termina. Eso se queda en el alma para siempre. La revelación de Keram Bursin sobre la enfermedad que logró superar gracias al apoyo de Hand Erzel no solo conmovió profundamente a sus seguidores, sino que también desató una avalancha de reacciones en la industria, donde actores, directores y productores comenzaron a enviar mensajes de apoyo al intérprete, admirando su valentía por hablar de un tema tan delicado. Sin embargo, más allá de la conmoción general, la confesión provocó un terremoto emocional silencioso cuyo epicentro estaba en el corazón de Hand, que aún intentaba asimilar el hecho de que Keram hubiera decidido hacer público un capítulo que hasta ese momento había sido exclusivamente suyo, un recuerdo íntimo, casi sagrado, que ella había guardado con absoluto respeto. Según fuentes cercanas a la actriz, el impacto fue tan profundo que esa noche, al llegar a su casa, apagó todas las luces y permaneció sentada en el sofá en silencio absoluto durante varios minutos, observando la oscuridad como si buscara respuestas a preguntas que no sabía que tenía. No lloró inmediatamente, su reacción fue más contenida, más introspectiva, como una mujer que revive cada gesto, cada palabra, cada mirada de aquel periodo difícil en el que Keram, vulnerable como nunca antes, había confiado en ella con la misma intensidad con la que un náufrago se aferra a su última tabla de salvación. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.